Hola, ¿se escucha bien? Bárbaro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Me presento, mi nombre es Florencia Santos, soy psicóloga, trabajo como orientadora educativa, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y en el marco de esta primera expo educativa, Descubrí tu futuro, la cordillera te espera, tenemos un invitado de lujo, Sergio Rascobán, que para quienes no lo conocen, Sergio es psicólogo, es de Capital Federal, tiene una amplia trayectoria en lo que es orientación vocacional y educativa, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Así que es un gusto que esté con nosotros. Les comento un poquito cómo fue organizado este evento, que desde hace bastante tiempo lo venimos gestando en colaboración con la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Esquel, de Trevelin, la universidad y la colaboración de supervisión de escuelas de nivel medio. Así que, bueno, agradecemos a ellos por su colaboración. Para aquellos estudiantes, estudiantes que no pudieron venir hoy, les comento que estamos con una transmisión en vivo que se va a transmitir por YouTube, ¿sí? A través de Facebook. Va a quedar grabado en YouTube, así que ustedes también lo van a poder volver a ver. Así que agradecemos la gestión de la Secretaría de Cultura de acá de Esquel. Les cuento que entre ayer y hoy participaron 20 escuelas en total. Las escuelas que participan hoy son la 726 y 7719 del Maitén, la 7709 de Cusamen, la 25 del Lago Futalaufken, la 98 de Los Cipreses, la 779 de Corcovado, 705 de Trevelin, 735 de Esquel, 158 de Esquel, 134 de Paso del Sapo, 701 de Esquel, 713 de Esquel y 107 en Nahuelpan. Bueno, por último quiero agradecer de manera particular a aquellas escuelas que participaron de manera activa, ¿sí?, en el armado de estas preguntas. También agradecer a sus docentes que de manera muy comprometida han podido acompañar, ¿sí?, a los estudiantes en el armado de estas preguntas y gracias a eso este conversatorio va a ser posible. Bueno, por último quiero presentar a los estudiantes que se animaron a pasar el frente. Son dos estudiantes de la Escuela 705 de Trevelin, Ana Luz Navarro y Dante Guibaja, así que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y en forma de agradecimiento le vamos a hacer entrega de un presente a los estudiantes y a Sergio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. A los chicos, muchas gracias. El material de nuestra universidad. Un poquito de marketing nuestro. Gracias. Buen mate, ¿no? Bueno, dada estos obsequios, vamos a dar comienzo a esta actividad que se titula Se termina la escuela y ¿ahora qué? Conversatorio con Sergio Rascobán. Gracias. Bueno, gracias a vos, Florencia, gracias a las autoridades de la universidad, también a la del municipio y básicamente a la presencia de todas y todos ustedes que se acercaban aquí seguramente con mucha expectativa de conocer las razones, las verdades y los pasos a seguir para elegir correctamente una carrera universitaria. Ustedes de aquí se van a ir seguramente con todas las cosas muy claras, porque en una hora se pueden resolver todas las cosas de la vida. ¿Les suena ese discurso? ¿Alguna vez escucharon algo parecido en nuestros tiempos de que aparezcan ciertos gurúes, especialistas que nos digan cómo hay que vivir la vida y cuál es la manera correcta? Bueno, si alguno vino con esa expectativa, lamento defraudarlos porque nada de eso va a ocurrir hoy a la mañana. Lo que vamos a hacer es justamente intentar conversar en lo posible en una situación que no es muy fácil porque somos muchos, porque nosotros estamos acá encandilados con estas luces que parece que somos así como artistas,
Pero la idea es tratar de construir entre todos un clima cordial, ameno, que nos permita pensar algunas cosas y tratar de irnos quizás con algunas ideas nuevas o renovadas respecto a esta temática que evidentemente tiene una particularidad, porque si no, no habría un evento como este, ¿sí? La particularidad es que en el momento de la vida de terminar la escuela secundaria tiene efectivamente un rasgo bien particular, porque de algún modo, mientras vamos viviendo la vida, llevamos una pregunta que convive en nosotros permanentemente. Y no es una pregunta que nos hayamos inventado cada uno nosotros, es una pregunta que circula en el discurso social, colectivo, entre todas las personas. Y esa pregunta es ¿cuál? ¿Qué nos preguntan desde que somos chiquititos a medida que vamos viviendo la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y por ahí escuché a alguien que dijo, ¿qué vas a estudiar? Con lo cual hay una primera particularidad, que la pregunta de qué vamos a hacer cuando seamos grandes también tiene la versión, y más en los últimos años, de no qué vas a hacer, sino qué vas a estudiar. Con lo cual, a la pregunta qué vas a hacer, que podría tener respuestas muy variadas, se acota con la pregunta que vas a estudiar, como si ya diera por sentado que vamos a estudiar. Y entonces la pregunta es ¿qué? Uno podría decir ¿qué y dónde? Porque evidentemente lo que se nos presenta o se les presenta, a mí ya hace rato que se me presentó, pero también se me siguen presentando, y esto es algo que vamos a conversar, porque digo, la pregunta de qué vamos a hacer irrumpe de una manera muy especial en este momento de la vida. Pero la particularidad, digo, es que no desaparece. No se trata de una pregunta que la respondemos una vez y para siempre. Es una pregunta con la que vamos a convivir toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? Variantes de lo mismo, de acuerdo también a ciertas condiciones y condicionamientos que la vida tiene. Entonces no solo se trata de lo que queremos, sino también a veces de lo que podemos, de acuerdo a muchas condiciones que atraviesan esta elección de lo que vamos a hacer. Pero de algún modo, si bien la pregunta no desaparece, está clarísimo que tiene en este momento de la vida una virulencia, una fuerza que no la tiene, no la tuvo antes y probablemente no la tenga después del mismo modo, porque esta es la primera, sería. Podríamos decir, tiene un carácter inaugural. Acá se abre el camino de la vida que va a continuar en la adultez. Y de algún modo, elegir siempre tiene un aspecto conflictivo. Porque elegir implica tomar algo y dejar todo lo demás. Yo ayer daba el ejemplo, digo, tomo este vaso de agua y al elegir tomar este vaso de agua, uno me podría decir, pero vos ¿cuánto elegiste el vaso de agua si te lo pusieron acá? Bueno, ahora que tengo acá este vaso de agua, elijo tomarlo, ¿no? Cuando elijo tomar este vaso de agua, lo que dejo de hacer es de tomar cualquier otra bebida en cualquier otro recipiente que no sea este. Ahora, cualquiera me podría preguntar, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? Y la verdad que muy poca. Pero lo que tiene es que el acto de elegir tiene intrínsecamente esta característica. Cuando elijo, dejo. Y por eso resulta tan complicado elegir, porque uno se compromete a encarar
cierto tipo de camino sabiendo que está dejando otras cosas que no le da tanta claridad si son dejables o cuál es el efecto de dejar eso que no estoy eligiendo. Por eso es que uno podría intentar decir, o intentar hacer, mejor dicho, bueno, pensemos un poco sobre esto, ya que va a tener efectos en nuestra vida. No es lo mismo elegir una cosa que la otra. Algunas otras elecciones, que son más triviales, tienen efectos muy bajos en la vida de todos nosotros. Es decir, el impacto de lo que vamos a elegir no es muy trascendente. No es este el caso. Sí es trascendente. Que sea trascendente, o sea, que tenga efectos en nuestra vida posterior, no significa que sea definitoria. Y esto es una importante idea a pensar primero. No se define la vida de ninguno de ustedes en lo que van a elegir ahora. Empieza un camino de elecciones que seguramente tendrá recorridos bastante sinuosos. La idea de elegir algo para toda la vida fue una idea posible, por ahí para algunos de los papás de ustedes, papás, mamás, abuelas, abuelos. Tal vez algunos de esos adultos hayan elegido una misma actividad, carrera, oficio, profesión, ocupación, como querramos llamarlo, en las distintas variantes que adopta la vida laboral. Probablemente algunos vamos a encontrar, habrá ejemplos de eso, pero cada vez va a haber menos ejemplos de personas que recorran un camino lineal, continuo, progresivo. Y más bien nos toca un tiempo de la vida que tiene que ver con lo cambiante, con lo discontinuo, con lo fragmentado por ahí, con lo cortado, ¿sí? Entonces, en algún sentido, no solo es ver cómo hacemos para elegir y vivirlo de una mejor manera, sino también prepararnos un poco para un camino que va a tener esas características más sinuosas. Entonces, elegir tiene esta particularidad. Y también cuando digo, tratemos de pensar algo, reconocer también que podemos pensar algunas cosas y otras no. Es decir, nuestra capacidad de pensamiento no agota ese saber sobre lo que vamos a hacer. Es decir, si uno tiene la expectativa de que yo pienso, y así voy a tener una decisión certera, y bueno, voy a apostar a algo que va a ser imposible. Por más que piense y piense mucho, hay algo que se nos va a escapar. No todo lo podemos controlar. No es un llamado a no pensar, justamente, estoy diciendo, si estamos acá es para tratar de pensar algunas cosas, pero también reconocer que algunas cosas podemos pensar y otras se nos van a escapar. Eso nos va a colocar en una posición un poco más relajada respecto a la expectativa de lo que vamos a elegir. Por lo menos a la expectativa de elegir correctamente, que es algo también muy habitual. Quiero elegir algo correcto, quiero no equivocarme, quiero saber exactamente. Bueno, esas expectativas de saber algo correcto, exacto, sin dudas, eso no forma parte de la vida humana. Y hay quienes invitan a creer que eso es posible, a construir la ilusión de que el ser humano puede todo si se lo propone. Podemos muchas cosas y algunas tenemos que reconocer que son parte de aquello que tendremos que ir descubriendo a lo largo de la vida sin nunca tener un saber certero sobre esto. Ahora, ¿qué tenemos para pensar? Y en principio habría una cosa que es bastante lógica. Si yo entro a una plataforma para ver películas, no la voy a nombrar, pero todos conocemos porque nuestra vida hoy pasa por alguna de esas plataformas. Ya vamos a hablar un poco del impacto de la tecnología porque tiene mucho que ver. Pero yo entro a una de esas plataformas para ver una serie, una película, y lo primero que puedo hacer es recorrer qué hay como oferta para poder ver. O alguien me recomendó, que suele ser una de las vías más habituales para elegir una serie o una peli, ¿no? Alguien me tiró una data de, che, mirá esa que está buenísima.
O también puedo mirar todo el catálogo de lo que tiene y ahí tratar de ver, incluso leer la sinopsis de qué va. Y esos son fuentes para poder nutrirme a la hora de elegir qué voy a ver. Ahora, uno puede decir, che, ¿y cuál es la importancia de lo que voy a elegir para ver? Y la verdad que no tanta, porque uno elige ver algo, no le gustó, hace zapping, va a otra y así sucesivamente. Bueno, esto en la vida y en la vida amorosa, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida amistosa, no ocurre así. No tomamos y dejamos las cosas como si fueran, o a las personas, o las relaciones, o a las elecciones de este tipo como si fueran objetos de tomar y dejar sin ningún tipo de efecto. Pero a lo que voy es que si algo podemos pensar es nutrirnos de conocer lo que hay antes de elegir. Por eso hay una expo educativa. Porque es una instancia que se ha inventado hace unos años, empezó en algunas universidades, en algunas localidades, y se fue extendiendo a casi todo el país, y por lo menos lo conozco en Latinoamérica, en muchos países que se hacen esta expo. ¿Por qué? Porque es una manera bastante sencilla de convocar a la gente a que se conecte de alguna manera con las posibilidades que hay para estudiar. También, digámoslo, esta expo no esta en particular, es una expo organizada por una universidad pública. También vivimos en tiempos en donde la educación se ha mercantilizado. Es un gran negocio para muchos. Y entonces muchos de estos eventos, dispositivos, tienen que ver con promocionar y hacer publicidad de las carreras que cada institución ofrece. Y ese es otro tema que podríamos intentar revisar. Porque hace muchos años en Argentina no había mucha distinción entre el ámbito público y privado, porque mayoritariamente, al menos cuando yo estudié hace muchos años atrás, las instituciones de educación superior, las universidades, eran mayoritariamente públicas. Todas. Todas no, casi todas. Había algunas universidades privadas, en general confesionales, ¿sí? Pero en los últimos años, ¿qué significa estudiar en una institución pública? ¿Qué significa estudiar en una institución privada? Conocemos bastante del deterioro de la educación pública y lo lamentamos muchísimo, pero también reconocer que la universidad privada ha crecido y mucho. De hecho, yo he sido docente muchos años en una universidad privada. Y entonces hoy aparece un aspecto de qué estudiar y dónde estudiar, ¿sí? Y también en las localidades donde vivo. Hace muchos años que vengo dando charlas, conferencias y este tipo de actividades para transmitir algunas ideas vinculadas con el elegir. Y hace pocos que elegí que la modalidad de hacerlo sea esta que estamos haciendo hoy acá, que es estar acompañado por Ana Luz y por Dante como representante de todos ustedes. ¿Y por qué esta idea? Porque a mí me parece importante que en lugar de que yo hable de lo que yo creo que es importante para ustedes, que yo pueda hablar a propósito de lo que ustedes estuvieron pensando, de qué le podrían preguntar a un señor que viene estudiando y trabajando sobre estos temas hace muchos años. Entonces eso me parece importante porque tiene que ver también con algo que quiero transmitirles, que es que no se trata que ustedes reciban una orientación de un otro que sabe lo que hay que hacer, sino que cada uno de ustedes se pueda constituir como protagonista en la construcción de su propia vida, tratando de decir, no le puedo delegar a nadie esta decisión que voy a tomar, la tengo que armar yo, la tengo que construir yo. O sea, ese yo son cada uno de ustedes. Y puedo sí compartir con los otros, y esto me parece para mí fundamental, que podamos compartir con los otros lo que a cada uno le pasa, porque algo de la elección es personal, pero la situación
es compartida y es colectiva. Es decir, todos y todas ustedes están en la misma, aunque no de la misma manera. Están en la misma, ¿qué quiere decir? Todos van a terminar la escuela. Es más, siempre repite lo mismo. Quinto no se repite. Sí, quinto, sexto. ¿Qué? ¿Sexto o quinto? Sexto. Sexto no se repite. Entonces, bueno, listo, se termina. Se termina a fin de año, se termina a mitad del año que viene. Depende de cada uno. Muchos están apuradísimos por terminar para empezar a hacer la que realmente quieren hacer. Otros lo van pateando. En parte porque no se quieren ir de la escuela, esto quise decir. Pero para todos se terminó la ruta. Esa ruta que empezó en Jardín de Infantes y que desde chiquitos vamos a una institución educativa y vivimos nuestras vidas yendo a una institución educativa. Esa institución educativa, como las personas adultas con las que nos criamos, la familia, del modo que sea, son las dos instituciones donde nos fuimos organizando nuestra mentalidad. De alguna manera, la escuela y la familia, insisto, en los formatos que sean, nos van organizando nuestro psiquismo. Y no vivimos la vida como cada uno de nosotros queremos. Eso es una gran ilusión también. Las vivimos de acuerdo a lo que es un lenguaje así más tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Esa ruta termina. Digamos, no habría un evento así cuando pasamos de cuarto grado a quinto grado. ¿Qué necesidad habría de juntarnos para hablar? ¿Y qué pasa después de cuarto a quinto? Nada, pasamos de grado. Y seguimos en la misma escuela. Y seguimos con los mismos compañeros. Y seguimos con bla. Y así pasa también en la secundaria. Pero acá se juega otra cosa. Acá entonces la pregunta, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Aparece con una intensidad que nunca antes, porque yo ahora tengo que decidir para dónde voy y qué encaro. Y entonces, en esa ruta que se termina, se abren nuevas rutas posibles, algunas de las cuales tienen que ver con el estudio y otras por ahí con la vida del trabajo. Seguramente habrán escuchado a muchos decir que preferentemente es mejor estudiar que ir a trabajar después de la escuela secundaria. Y la respuesta en general está asociada con las oportunidades laborales y también económicas que el estudio genera. Sí y no. Sí, porque evidentemente uno puede observar con un simple ejercicio de preguntarle a la gente qué ha estudiado y de qué trabaja la gente que terminó una carrera superior, sea universitaria o no universitaria. Ustedes saben que la organización del sistema educativo a nivel superior, cuando digo a nivel superior es después de la escuela secundaria, tiene distinto tipo de carreras. Algunas que son universitarias, las carreras de grado, y otras que son de pregrado, tecnicaturas o profesorados, y que, bueno, se diferencian en parte por la cantidad de años que duran y en parte por la especificidad de lo que se va a estudiar. Quien va a estudiar en la universidad no tiene una expectativa utilitaria, o no debería tener una expectativa utilitaria. ¿Qué quiero decir? Que en la facultad muchos de ustedes van a estudiar algo y se van a preguntar, che, ¿para qué me sirve esto? Y el profe te puede decir, para todo o para nada. Porque lo que te sirve esto que estás aprendiendo es para pensar. En cambio, en un estudio que no sea universitario, digo, no es que todo lo que estudiamos en la universidad tiene esta cualidad de la que estoy diciendo. Es un tema de intensidad también. No es que no haya nada utilitario. Quiero decir que lo que se prioriza ahí no es solamente lo utilitario. En cambio, una tecnicatura tiene un saber hacer mucho más claro y está pensado como un trayecto educativo para que lo que aprendamos nos sirva, ¿no? Por eso también la duración es más acotada. Pero quiero decir, estudiar es una gran apuesta
que resultaría, digamos, beneficiosa en términos de inserción en el mundo adulto, laboral y económico. Pero también es cierto que ustedes van a encontrar ejemplos en donde hay gente que no ha estudiado y, sin embargo, está muy bien ubicada en términos laborales y económicos. Porque también vivimos en una sociedad donde los valores de éxito son vinculados básicamente con qué elemento. Cuando uno dice fulano o fulana le fue muy bien, no sabe cómo la pegó, tiene un éxito. ¿De qué está hablando? La plata, la economía. Está hablando de plata. Y uno podría decir, bueno, y ser exitoso estaría relacionado necesariamente con eso. Y para la cultura de mercado en la que vivimos, sí. Ahora, uno podría decir, bueno, podríamos posicionarnos en una cultura que no sea la de reforzar o reproducir la lógica de mercado, sino decir, podemos construir otros valores. De hecho, estudiar tiene que ver con abrirnos la cabeza, sin duda. Es conectarnos con horizontes de cosas impensables hasta el momento que nos pusimos a estudiarlas. Es nutrirnos intelectualmente, es desarrollar nuestra curiosidad. Pero bueno, de esto poco se habla. Entonces, también saber que hay ciertos discursos engañosos en esto. Porque en una sociedad en donde hay bastante desigualdad, cada vez más desigualdad, desde lo material, estudiar no rompe esa desigualdad. La desigualdad sigue existiendo, con lo cual lo que se va levantando son las expectativas de lo que alguien puede obtener si va a estudiar y después si va a estudiar un poco más. Es decir, antes cuando servía terminar la escuela secundaria tenías un laburo garantizado, hoy pasa a ser con la universidad y mañana pasará a ser cuando tengas un posgrado y un doctorado. Entonces van creciendo las expectativas, con lo cual, si bien es cierto en algún sentido, digo yo, que estudiar colabora, tampoco garantiza. Y esto también es importante saberlo. Saberlo no quiere decir desilusionarnos y no tener una expectativa respecto al estudio. Es tener una visión un tanto más realista y no tragarnos ciertos discursos que vienen enlatados acerca de cuáles son las mejores cosas en la vida. Tenemos que ser seres pensantes. Tenemos que animarnos a pensar y entre todos darnos fuerza para poder sostenernos y construir nuestra vida personal, pero también nuestra vida colectiva. Vamos a las preguntas, señoras y señores. Bueno, la primera pregunta era para usted, ¿qué es la vocación? Chan. La vocación. Yo diría, ¿por qué tenemos que hablar de la vocación? Yo creo que porque con la vocación tenemos un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos sirve económicamente, que es lo que más se ve cuando tenemos que trabajar. Vos sabés, Dante, que yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, alguien decía alguna vez, yo esto lo hago por vocación, ¿no? O sea, yo trabajo y esto lo hago por vocación, como si la vocación no estuviera asociada con el trabajo. La vocación fuera algo que se hace así como con total desinterés y con absoluta baja expectativa de algo productivo. Hacer porque me va, porque me gusta, porque tengo ganas, porque... Sin embargo, es cierto lo que vos traes, porque lo traes vos, lo dicen todos y todas. Ha habido un capricho en nuestra historia que es asociar vocación con profesión y con trabajo. Entonces, nos vemos todos exigidos a elegir un trabajo por vocación. Bueno,
Pasa que está el hecho de que decimos que tenemos vocación para cierto trabajo y por eso nos conviene, ¿no? Sí. O puede ser que tenga vocación para la música, o sea, no siempre tiene que ser un trabajo, ¿no? Eso es lo que querés decir. Claro, claro. Bueno, eso está buenísimo. Porque uno puede sentir que tiene vocación para la música, pero me da temor encarar un proyecto alrededor de la música. Si tomo contacto con experiencias de músicos y el tipo de vida que lleva una persona que apuesta por el arte, bueno, puede generar alguna inseguridad mayor que si alguien decidiera otro camino. Es una verdad, es relativa, como todas las cosas. Vas a encontrar personas que apostaron por la música y que han tenido un trabajo digno, con condiciones de vida dignas, sintiéndose satisfechos por lo que hacen. Así como otros dirán, no, yo por ahí me da temor y elijo otra carrera aparte de esto que es lo que siento que es mi vocación. Lo primero que quiero decir es que no todos sentimos que tenemos vocación. Es más, diría que la mayoría no tenemos idea de eso que otros dicen que es tener vocación. Alguien de los que está aquí puede decir, yo tengo vocación. O sea, cuando digo tengo vocación es, tengo una sensación personal y una convicción y un deseo de hacer que desde muy pequeño se me ha impuesto sin que yo lo elija. Y está ahí, y quiero seguir por ahí, y quiero desarrollarme por ahí. Bueno, el que vivió su vida así hasta acá, yo diría no tiene mucho problema, porque va a transitar este momento con lo que viene sintiendo a lo largo de su vida y entonces va a continuar después una búsqueda dentro de esta oferta que estábamos hablando que le dé lugar a poder canalizar todo eso que siente que se le ha armado de una manera no necesariamente consciente. No es que, repito, no es que somos conscientes y intencionales en elegir lo que queremos que nos gusta. Nos gusta. Son otros aspectos de enigmas, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, se nos armó así. Termino la idea esta. Entonces el problema es para aquel que no siente eso, que imagino será la mayoría de ustedes. Y yo lo primero que quiero decir es, no hace falta sentirlo. No hace falta vivir la vida con una sensación de tener una vocación. Se puede sentir que tenemos eso que alguien llama vocación o sentir que no lo tenemos. Lo que sí sería deseable es que cada uno de ustedes se pueda conectar con qué deseo para mi vida y cómo me animo a tratar de ir por ello que siento como un deseo de hacer. Y seguramente, a medida que vayan viviendo la vida, les pasará lo que nos pasa a todos. Y los adultos podemos dar cuenta de eso por nuestro propio recorrido. Que es que cuando elegimos algo que nos gusta, que nos sentimos bien, también sentimos insatisfacciones, malestares, complicaciones. Es decir, no nos soluciona la vida decir que elegimos porque sentimos tener una vocación. En todo caso nos predispone favorablemente para elegir por ahí. Pero cuando vos, Dante, decís, es también conveniente, yo podría decirte que por ahí la conveniencia no va de la mano del deseo muchas veces. Yo deseo algo que por ahí no es nada conveniente. Entonces ahí hay una pelea interna, personal, entre lo deseado como algo que se me impone como una fuerza de querer hacerlo, y decir, che, pero lo conveniente no es tan conveniente eso, no vas a ganar guita, tu vida va a ser complicada, Entonces, ahí aparece otra cosa que es, bueno, ¿qué elementos podemos tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión? Y reconocer distintos elementos que se ponen en juego. ¿Me querías decir algo? Sí, ahora que hablamos de vocación, generalmente decimos que tenemos vocación en algo porque nos sale bien, pero ¿cuál es la relación o diferencia entre el talento para hacer algo y la vocación? Está genial. Es así. Muchas veces asociamos las habilidades, cualidades que tenemos con la sensación de tener vocación.
A mí me parece más interesante pensar en esas cualidades que la idea de la vocación. Yo trataría de no alimentar tanto la idea de la vocación, porque nos complica más que lo que nos resuelve. Es decir, no es una idea que nos ayude a motorizarnos. En cambio, reconocer qué cualidades tenemos, es decir, cada uno de nosotros podría decir que algunas cosas nos salen mejor que otras, hasta acá por lo menos, hasta acá. Y esto también es importante. Lo que nos sale bien hasta acá no quiere decir que es lo mismo que nos va a salir bien en el resto de nuestras vidas. No es cierto. Yo puedo tener muchas dificultades en matemática y quiero apostar a algún estudio, a alguna carrera que tenga que ver con matemática, porque tengo ganas, porque siento que hay algo ahí que me convoca, que me gusta. Me cuesta un Perú. No me sale, tengo dificultades, pero quiero apostar por eso. Entonces, ojo también con suponer que la elección tiene que quedar ajustada a esas cualidades o aptitudes que uno siente tener. Pero sí está bueno como ejercicio que cada uno de ustedes reconozca cuáles son esas aptitudes y esas cualidades. ¿Hace falta un test para eso? La verdad que no. La verdad que no. No es necesario que haya un instrumento que mida esas aptitudes. Todos tenemos un registro de las cosas que nos salen mejor y aquellas que nos cuestan un poco más. Pero ojo, que nos salga mejor es un elemento que opera ahí como un factor a la hora de tener en cuenta, pero no es decisivo. Repito esto. Podemos elegir lo que querramos elegir y tenemos ejemplos a montones de gente que con muchísimas dificultades elige cosas que alguien desde una posición externa dirá, pero ¿cómo vas a elegir eso? ¿Cómo se llama el músico Nahuel, el que toca, el muchacho ciego? Perisi. ¿Con N? Penisi. Bueno, voy a decir, alguien me dice, che, pero pibe, escúchame, ¿cómo te vas a poner ¿por qué no elegís algo acorde? Bueno, esto es un discurso muy habitual, con personas que tienen algún tipo de discapacidad o con personas que tienen cualquier tipo de dificultad. No vayas por allá porque por ahí no vas a poder. Entonces, ¿quién tiene ese poder, esa autoridad para decirle al otro lo que sí puede o lo que no puede? Hay algo del deseo que se juega ahí. A sabiendas de que hay una dificultad, que cierta desventaja respecto a la práctica habitual de ese arte, por ejemplo, y sin embargo decir, bueno, eso que es habitual y que aparece como desventaja no es tal, porque desarrolló otras formas de hacer ese arte. Entonces, a veces las personas que tienen alguna discapacidad son un gran ejemplo para pensar que esa dificultad no opera necesariamente. Y sin ir al terreno de la discapacidad, cualquiera que reconozca alguna dificultad, lo más importante es reconocerla, pero no reconocerla como algo que lo defina y opere como algo que clausura, sino como un registro, para que desde ese registro podamos construir lo que podamos. Entonces, en síntesis, yo creo que la vocación tiene que ver con el deseo que tenemos de hacer algo. Estudiar, trabajar, otros proyectos, eso es. Y eso se va buscando a lo largo de toda la vida. No hay una vocación, porque no hay un único deseo. Hay un deseo que se va renovando conforme vayamos viviendo la vida. Y sería bastante poco saludable que hubiera una que nos deje anclados, estabilizados o estables, estáticos, mejor dicho, esa es la palabra más adecuada, estáticos en una posición, porque la vida es dinámica. Y entonces poder reconocer que ese deseo de hacer puede ir cambiando conforme a mi vida personal y también a la vida colectiva, sin duda. Decía hace un ratito el tema de la tecnología. La tecnología es la gran experiencia vivida en los últimos años que hizo que nuestra vida fuera muy cambiante, como nunca antes en la historia de la humanidad. La rapidez en la que cambia la vida es bien diferente a cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Y nosotros vivimos en esta época. Y ustedes
llamados nativos digitales, ¿sí? Por acá le ponemos nombre a todo siempre, son los que están experimentando esto de los cambios permanentes que la tecnología tiene. Pero la tecnología produce, con esos cambios, produce que nuestra vida perdón, nuestra vida cotidiana se vaya modificando. No sé, yo me levanto y lo primero que hago es abrir el WhatsApp. Bueno, jamás, o sea, eso no existía. No solo cambia nuestra forma de vida cotidiana, sino que también cambia los trabajos. Hoy existen muchísimos trabajos que hace 10 años atrás no existían. Y entonces vamos a crear carreras para esos nuevos trabajos, y hay gente que cree que sí, que es necesario crear nuevas carreras y le ponemos un nombre lindo. Por ejemplo, negocios digitales. Bueno, hay gente que entiende que es necesario crear una nueva carrera para una práctica laboral. Alguien podría decir, bueno, con ciertos saberes generales vamos a tener condiciones para ir renovando los saberes más específicos para poder ir dando cuenta de los cambios. Son criterios de carreras más fundantes, más conceptuales, que permitan una aplicación a distintos aspectos de la vida con la renovación tecnológica, y otra lógica, por ahí un poquito más cercana también a la lógica mercantil, de ir cambiando y creando carreras nuevas, suponiendo que eso permite una mejor formación para el ejercicio de esas nuevas prácticas. Es un debate interesante que también conviene tenerlo, y que por ahí el espacio de proyecto vocacional podría ser algo interesante. Dante, ¿te respondí? No estaba muy convencido, Dante. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se podría relacionar la vocación con la felicidad y con el bienestar de las personas? La felicidad. Bueno, sí, a ver. El problema de la felicidad y el bienestar es que también en los últimos años ha habido un gran marketing de la felicidad y el bienestar, haciéndonos creer que todos nosotros somos los dueños de poder construir nuestra propia felicidad y bienestar. Y también ahí hay algo bastante engañoso. En dos sentidos es engañoso. En el sentido de pensar que la felicidad y el bienestar es algo intrínseco a cada uno de nosotros como individuos, como si la sociedad en la que viviéramos no tuviera nada que ver. Primer engaño, al menos para mí. La búsqueda de la felicidad, el bienestar, tiene que ver con las condiciones sociales en las que vivimos. También con lo que cada uno de nosotros ponemos, hacemos en esas mismas condiciones sociales, sin duda. Pero la gran maniobra ideológica es hacernos creer que todo depende de nosotros mismos, que la felicidad y el bienestar empieza y termina con nosotros mismos, y que si cada uno tiene fuerza de voluntad lo puede lograr. Eso deja fuera los contextos históricos, que cada vez son más complejos en nuestros casos. Entonces, la felicidad y el bienestar son posibles en la medida que estén tensionados con la infelicidad también, en el sentido que nuestra vida humana no es solamente, no es unilateral, sino que tiene los matices propios que todos nosotros ya hemos conocido con lo que hemos vivido hasta acá. Hay momentos y momentos de todo tipo. La otra gran maniobra es pensar que puede haber un momento donde todo sea feliz. Bueno, entonces si uno vive la vida con esa expectativa, la va a pasar mal. Si tenemos puesto ese ideal de vida, es la invitación a pasarla mal, a sentirnos fracasados, culpables, porque no logramos eso que deberíamos lograr. Entonces, al igual que la vocación como búsqueda, la felicidad también es una búsqueda.
y el bienestar también es una búsqueda, que tendrán instancias de todo tipo y que cada uno de nosotros podrá poner toda la fuerza que tenga para tratar de ser cada vez más feliz, reconociendo también que vivimos en un contexto social que en gran parte nos condiciona y nos determina. Chicos y chicas, adultos, adultes, todos los que estamos acá, vivimos 2 años de pandemia. ¿Quién eligió vivir la vida bajo la pandemia? Es la experiencia más clara para todos nosotros de que somos sujetos históricos, que somos sujetos sociales, que tenemos aspectos individuales, porque también, digámoslo, no todos transitamos la pandemia del mismo modo. O dicho de otra manera, no a todos y todas nos afectó del mismo modo. Pero es el dato incontrastable de que no somos individuos, somos sujetos colectivos. Y que todas estas expectativas de vocaciones, felicidades, bienestares, terminan siendo engañosas cuando dejan afuera el contexto social. Y cuando también dejan afuera lo que podríamos llamar los aspectos inconscientes que hacen a la condición humana. No todo lo podemos saber racionalmente. Entonces, son 2 aspectos que conviene tener en cuenta para decir, desde este piso podemos avanzar. Reconociendo esto podemos avanzar en nuestras propias búsquedas personales. Pero el problema es que si descontextualizamos, nos olvidamos de la importancia que tiene producir cierto cambio social, porque si no hay cambios sociales para que la vida social sea más igualitaria, estamos todos en problemas. Por supuesto que aquellos que están en posiciones más privilegiadas tienen menos problemas que aquellos que están en condiciones desventajosas. Pero ni los que están en posiciones privilegiadas ni desventajosas eligieron nacer en esas condiciones. Vino así la vida. Y entonces me parece que lo importante es apostar a los proyectos personales reconociendo los contextos sociales y la importancia de pensar colectivamente en el bien común. Bien. ¿Está bien? Sí. Me aprobó. Bien. La otra pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta para elegir una profesión? Bien. Yo diría profesión. ¿Por qué profesión? O sea, yo diría que hay que tener en cuenta para elegir lo que uno quiere hacer. ¿Puede ser una profesión? Sí. Puede ser un oficio, que por ahí no es una ocupación. Porque profesión es el nombre que lleva una práctica laboral para alguien que estudió en alguna carrera universitaria. Y la gran mayoría de las personas no estudiaron una carrera universitaria actualmente ni lo van a hacer por ahí en los próximos años. Entonces también ahí pensar en la dignidad de todo proyecto cuando es elegido, yo diría con alguna convicción, cuando a cualquiera de ustedes se les juega algo al elegir y poner un deseo en juego en lo que van a elegir, sea lo que fuere, coincida o no con las expectativas sociales más dominantes, es decir, el otro, que sería el discurso instalado que nos atraviesa, espera que nosotros elijamos ciertas cosas que son las más valoradas. Bueno, el problema que podemos tener ahí es que vamos a elegir lo que el otro espera que nosotros elijamos. Y eso es bastante triste y bastante frustrante también. Entonces se trata de que cada uno pueda poner en juego lo que quiere a la hora de elegir. Y yo ahí hago una invitación a que se ponga en juego todos los elementos que atraviesan la elección. Porque el deseo de hacer algo en términos de la sensación de satisfacción, de curiosidad, convive con otras condiciones. ¿Cuáles son los trabajos que tienen más oportunidades laborales hoy en mi comunidad? ¿Cuáles son los trabajos mejor pagos? ¿Cuáles estudian en la localidad en la que vivo?
¿A dónde me tendría que ir para estudiar lo que más me gusta? ¿Tengo condiciones materiales para hacer ese proyecto? ¿No las tengo? ¿Las puedo tratar de conseguir por la vía que sea? Bueno, hay muchos factores que atraviesan. Y lo más importante, creo, es que seamos generosos con nosotros mismos en poner todos esos atravesamientos en juego y no escamotear, meter abajo de la mesa, algunos porque son los que más me preocupan. Pongamos todo ahí y tratemos de revisar algo así como qué se me juega a mí, y ese mí soy cada uno de ustedes, qué se me juega a mí a la hora de elegir. ¿Cuánto puedo yo tratar de conectarme con la pregunta que me hago en este momento de mi vida? Es decir, sería como un juego de este tipo. A la pregunta socialmente instalada como imperativo, ¿estás obligado a elegir qué hacer? Porque esa es la paradoja. Todos somos libres, pero todos estamos obligados a elegir. Es decir, no podemos no elegir. Tenemos que elegir. Alguien me dice, no, yo voy a hacer nada. Bueno, nada es algo. Contame qué es tu nada, sería. Porque muchas veces el nada es la forma que encontramos de decir, no voy a hacer esto que vos esperás que yo haga. Estudiar, trabajar, no, yo no voy ni a trabajar ni a estudiar, ponele. Entonces nada, pero nada no. En esa elección, supongamos que sea una elección de no trabajar ni estudiar, ¿qué vas a hacer? Entonces la idea también es que cada uno se conecte con esa búsqueda, que se dé permiso para darse cuenta por dónde le va, y que en todo caso, si tiene que polemizar, discutir, confrontar con otros, muchas veces esos otros más cercanos son los miembros de la familia, que esperan algo de nosotros, porque digámoslo también, cuando todos nacemos, apenas nacemos, no, antes de nacer, cuando nos concibieron, los que nos concibieron ya tienen expectativas puestas en nosotros. De hecho, un bebé está pateando en la panza de la mamá y dice, oh no, mirá, este va a ser futbolista. Todavía no nació. Y yo diría, ¿saben qué? Es saludable que tengan deseos sobre nosotros. Es más saludable que alguien haya puesto un deseo en nosotros que nadie lo haya puesto. El trabajo que tenemos todos nosotros es deshacernos del deseo que el otro puso en nosotros. Pero gracias a que el otro puso un deseo en nosotros. Es un juego de palabras que espero que se entienda, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir una actividad para hacer, sea cual fuere, tratar de tener registro cuáles son los efectos de la elección que vamos a tomar. O dicho de otra manera, un poquito más mesurada, cuáles creemos nosotros que es los efectos de lo que vamos a elegir. Entonces, lo que decía antes es, en el imperativo de elegir, estamos obligados a elegir. ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vas a estudiar? En algunos casos todavía más restringida. La invitación es que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda hacerse la pregunta personal. ¿Qué quiero yo en este momento? ¿Y qué se me juega a mí en este momento de lo que voy a elegir? Y tratar de conectar con todas esas cuestiones, esos atravesamientos que tiene esta pregunta de lo que cada uno de ustedes quiere hacer. Y por eso la importancia de que haya un espacio en las escuelas para charlar sobre estos temas, donde cada uno pueda poner en juego lo que se le juega y escuchar al otro, no tanto para discutir con el otro, porque son los valores del otro, pero en todo caso registrar cómo el otro está pensando esto. Porque es lo que decía antes, están todos en la misma, y eso es una ventaja. Poder decir, como todos estamos en la misma, podemos conversar sobre esto que nos pasa.
Y entonces ver cómo cada uno la está pensando, la está armando, las dudas que tiene, las certezas que se le van armando. Bueno, todo eso forma parte de lo que se puede intercambiar. Entonces la idea, para responderte, Ana Luz, es que lo que conviene tener en cuenta, no es que se deba tener en cuenta, acá no se trata de un deber, sino tratar de considerar todos los atravesamientos posibles y que cada uno construya su pregunta personal sobre esa pregunta que todos nos hacen desde que somos pequeños. Bueno, respecto a la... Yo me tomaría un mate. Me falta la hierba y el agua. Respecto a la pregunta que viene ahora, digamos que está como normalizado que elegir una carrera o lo que sea que vayamos a estudiar es una decisión como importante o muy decisiva. Entonces, ¿cómo vencemos el temor a fracasar en la elección? O sea, que empecemos algo y no nos guste después, y cómo no sentirnos culpables, por así decirlo, de lo que elegimos. Está buenísimo, Dante. Es otra cosa. O sea, ¿de dónde viene la idea de fracaso? ¿Quién nos metió en la cabeza la idea de fracaso? Entonces también decir, a ver, yo diría que habría un ejercicio posible que es a todas estas ideas del sentido común, tratar de desarmarlas. ¿Qué sería un fracaso? Elegir algo y después darme cuenta que eso que elegí no es lo que más me entusiasma, y que elegir otra cosa es un fracaso. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar alguien puede decir? Al revés, yo diría, es un valor positivo, es un valor liberador. Es como algo a rescatar, la posibilidad de que alguien reconozca que en esa búsqueda va por un lado y después se da cuenta que por ahí no es lo que esperaba, o se enfrentó con situaciones que no, y que elige otro rumbo en su vida. A mí me parece eso como un valor a rescatar. Y lejos lo pondría de la idea del fracaso. Porque éxito y fracaso también son dos expresiones que se llenan con contenido distinto. Depende qué es lo que cada uno ponga en el lugar del éxito y en el lugar del fracaso. Esto es una búsqueda. La vida es una búsqueda permanente. Y yo hablaría más de compromiso. Yo elijo algo, y la invitación a que cada uno de ustedes, cuando elija lo que elija, puedan comprometerse con esa elección. Es como una relación amorosa. Si yo elijo a alguien con quien compartir mi vida amorosa, y es comprometerme con esa relación, es tratar de nutrirla, de desarrollarla, de enriquecerla, de todo lo que se imaginan que puede pasar. Ahora, tampoco pongamos la ilusión de que esa relación va a ser siempre así, en el sentido, en una especie de felicidad permanente. No existe eso. Entonces, cualquier experiencia amorosa va a ser vivida de manera insatisfactoria, porque siempre aparece algo que genera algún nivel de insatisfacción. Porque la vida es así, gente. En la vida amorosa, como en la vida laboral o en la vida académica, no es que no van a aparecer situaciones de incomodidad, de frustraciones. Es permanente, forma parte. El tema es cómo nos vamos enfrentando y dando lugar, si estamos comprometidos y deseantes de eso, seguramente tendremos más condiciones de encontrarle la vuelta. Pero si algo de eso se empieza a marchitar, uno puede decir, no, cortaste, fracasaste. No, al contrario, la peleé hasta donde la pude pelear. Le buscamos toda la vuelta y nos dimos cuenta, con tristeza, con amargura, con dolor, que la cosa no iba más, que así no iba más, que nuestras vidas así se iban como marchitando. Y entonces nos animamos a buscar, y a buscar no sin tristeza, no sin dolor, porque también la otra cuestión tan armada es que tenemos que vivir sin angustia, sin tristeza, sin malestar. La vida es eso, la vida es transitar todo eso. Entonces, el tema es poder animarnos a vivir humanamente nuestra vida humana y no alimentar expectativas que
nos enferman más que los que nos mantienen sanos y vivos. Entonces, yo invito a romper, a desarmar, a revisar estas nociones de fracaso y de éxito que tanto nos imponen y a revalorizar una vida vivida, comprometida, con responsabilidad, pero también con permiso para poder ir cambiando toda vez que lo veamos como el camino más saludable. Esto no es una invitación a cambiar permanentemente, porque esa es la otra gran cosa que ocurre. A la primera insatisfacción de algo me voy, no me gustó. Bueno, pará, eso es típica. En la facultad, primer bochazo en el primer parcial, ay, no me gusta esto. Dale, ¿no me gusta? No. Te pegaron en los tobillos y no sabes cómo seguir. Bueno, entonces a ver, ¿qué recursos podemos empezar a implementar para tratar de que esa dificultad podamos ponerle otras cosas que no hemos hecho a la hora de tratar de ver si resolvemos esa evaluación, ese examen, de otra manera? Y bueno, y ahí ir viendo qué es lo que nos pasa. Pero yo lo escucho habitualmente, atiendo a muchos chicos de Buenos Aires, pero también muchos que vienen del interior a estudiar a Buenos Aires, el interior, comillas, disculpen, no hay ningún interior, de otras localidades del país, mejor dicho. Y qué bueno, que pasa esto, que a las primeras situaciones frustrantes en la vida académica, no, ya está, no, esto no es para mí. Y entonces el espacio que se construye es tratar de revisar qué pasa ahí. Que a veces es necesario hacerlo en una consulta y a veces es necesario charlarlo con otro, con quien sea, con amigas, con pareja, con familia, con quien sea. Hablar, me pasó esto, y ver cuánto podemos en esa conversación tratar de entendernos un poquito más. Como para hacerlo un poco más cercano a esto que decís, por ahí la presión más del compromiso de elegir bien y no cambiar porque no me gusta algo, pasa más por el hecho de que, por ejemplo, cuando te están dando una ayuda económica para que puedas estudiar y te están manteniendo, y si de repente cambias, por ahí es esa más la presión, tipo, es lo que me parece a mí más común, tipo, me están rebancando para que estudie y yo cambio de repente, esa es la presión que tengo y por ahí termino haciendo algo que no me gusta. Sí. Totalmente. Diste en otro punto clave y que yo también invito a pensar a la hora de elegir. Nuestro país es uno de los pocos países en el mundo, muy pocos países en el mundo, que tiene una universidad pública y gratuita y de un ingreso sin restricciones. Averigüen qué otros países del mundo cuentan con universidades con historia de calidad pedagógica como Argentina con esas características. No van a encontrar. No digo que sea el único porque la verdad que no tengo ese conocimiento para poder afirmarlo así. Por eso digo, es uno de los pocos. Y es un gran derecho adquirido y como todo derecho adquirido, nadie nos lo regaló. Se luchó mucho para eso. Y Argentina fue ejemplo de educación pública en el mundo. Y a pesar del deterioro de la educación pública por gobiernos que desfinanciaron la educación y privilegiaron el crecimiento de la educación privada, la educación pública en Argentina sigue siendo un gran valor que nos debería enorgullecer a todos. A la hora de elegir entonces, cada uno de ustedes deberá pensar qué significa estudiar en una institución pública gratuita, en donde no van a depender económicamente de que nadie sostenga eso, respecto de qué va a implicar, o que creen que implicaría, estudiar una carrera en una universidad arancelada, privada y arancelada. Bueno, entonces, es difícil adelantarnos qué es lo que yo creo que voy a sentir estudiando con la presión, si es que lo digo con presión, porque también digámoslo, universalizar eso como algo que les pasa a todos no es cierto. Por ahí hay gente que recibe la ayuda económica de los padres y no lo vive como presión.
porque tampoco los padres lo hacen con esa modalidad. Es decir, no todo es lo mismo, no es para todos igual. Lo que sí quiero decir es que para algunos, si viven esa decisión con esa presión, bueno, poner en juego ese tema. Habiendo oferta educativa en nuestro país de calidad y gratuita para poder elegir. Entonces, es algo que cada uno de ustedes conviene que lo piense. Ahora, yo no puedo dar una respuesta, ni en esta pregunta, ni en ninguna otra, yo no puedo dar una respuesta universal. Y me enojo mucho con esos gurúes que dan respuestas universales, que dicen cómo son las cosas para todos, desconociendo las particularidades de cada uno. Entonces, siempre invito a desmenuzar qué se juega a cada uno a la hora de tomar alguna elección. Y entonces, bueno, este sería también uno de los factores a tener en cuenta. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer para adaptarse a la universidad? Sobre todo, por ejemplo, los de otras localidades del país que se mudan y tienen que vivir otras experiencias como independizarse, vivir solo. ¿Cómo? Y adaptándose sería, ¿no? Adaptándose sabiendo que un proceso adaptativo es un proceso. Es decir, si adaptarse a la nueva vida que van a tener todos, todos y todas. O sea, la vida de ustedes va a ser otra a partir del año que viene. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Pasé de cuarto grado a quinto, pasé de primer año a segundo, y así, bueno, ¿qué viene el que viene? Y bueno, pasé de año. La vida de ustedes va a ser distinta a partir del año que viene. Hagan lo que hagan. Y por supuesto, he vivido para cada uno de manera seguramente distinta. Hay quienes no aguantan más, están en la escuela y dicen, no veo la hora de irme y hacer la mía por fuera de la escuela. Y hay otros que dirán, en el extremo opuesto, esto no quiero que se termine nunca más, fue lo mejor que me pasó en mi vida, quiero que la escuela siga por siempre. Bueno, entre un extremo y el otro está la variedad seguramente de lo que estamos todos aquí. Empezar un estudio universitario, sea en la localidad en la que vivo, o cercana a la que vivo, o sea irme 2.000 kilómetros a otra ciudad, una gran ciudad, implica saber que tendré que darme tiempo para ir acomodándome, adaptándome a las características de una nueva institución. Entonces, en principio es pensar que como todo proceso de adaptación lleva tiempo y lo primero que diría es dense tiempo, no se apresuren a poder tener la expectativa de que en lo inmediato poder sentirse bien, cómodos, contentos, felices. Ahora alguien me dirá, pero yo conozco a alguien que lo vivió así, y sí, por supuesto, yo no digo que no, lo que digo que es preferible pensarlo en proceso. Y en ese proceso para algunos es más corto y para otros es más largo. Vos decís, Ana Luz, ¿qué me pasaría a mí viviendo en Trevelin, yendo a estudiar a la UBA Ciencia de Datos y vivir en Buenos Aires? Yo te puedo decir que atiendo a chicos en el consultorio que viven en el barrio de Caballito, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y que tienen conflictos adaptativos al entrar al CBC, porque no conocen a nadie, porque no aparece como por ahí muchos dispositivos de acompañamiento, de alojar al recién llegado. Preocupaciones que los que estudiamos estos temas venimos trabajando y también criticando mucho, cómo las instituciones de educación superior se hacen más amigables, ¿no? Y esto lo charlamos con las instituciones, con las autoridades, forma parte de un debate pedagógico de la necesidad de revisar las instituciones universitarias para que sean más amigables para el recién llegado, que haya gestos de bienvenida. Bueno, algunas lo van haciendo, otras menos, otras nada. Es una pelea que se irá dando. Pero de parte del que va a llegar,
bueno, saber eso, que pueden encontrarse con instituciones que tienen políticas de bienvenida, mucho más amigables, otras que poco y otras que nada, y que, bueno, será más trabajoso. Y también poder pensar, a partir de lo que cada uno puede reconocerse, qué elementos pueden llegar a tener en cuenta a la hora de hacer una experiencia de este tipo. O sea, qué recursos cada uno puede implementar para tratar, básicamente, de no sentirse tan solo o tan sola, digamos, ¿no? Entonces, conocer qué otro compañero, compañera, vecino, conocido de conocido que viaja a tal lugar donde yo voy a estar. Bueno, para mí, por ejemplo, empezar el primer día de clases en una institución de nivel superior, sea cual fuere, acompañado por alguien, por algún compañero, amigo, conocido, para mí me parece un detalle chiquito, pero me parece que interesante, de no ir solo, ¿no? Es decir, si podemos pensar algo de eso, por ahí pensamos y no encontramos, yo no digo que sea fácil, pero por ahí si pensamos un poquito aparece, y en todo caso es, bueno, los elementos que voy teniendo en cuenta para tratar de sentirme un poquito mejor y darme ese tiempo, que repito, puede ser más rápido o más lento de acuerdo a cada uno. Bueno, eso respecto a lo que es independizarse, ¿no? Pero, y si hablamos de lo que es nivel, o sea, si yo salgo de una escuela que no tiene un muy buen nivel y quiero ir a la universidad igual, es igual para todos, o sea, cualquiera puede estudiar. Nivel. Es... Sí, no, es algo... No, está bien, Dante, porque así se habla. Claro. Así se habla. Y por eso digo, siempre que se habla, el ejercicio es poder desarmar lo que se dice, ¿no? Ahora, bueno, uno podría decir, che, pero vamos a desconocer las diferencias de nivel académico en términos de todo lo que se enseña y la exigencia puesta en las instituciones con eso que se enseña para que se aprenda. Y yo creo que sería necio no reconocer de que hay instituciones con modalidades distintas. También puedo decir que esas diferencias que pueden existir, que a veces son difíciles de evaluar, porque hay sistemas de evaluación de calidad educativa que son más que discutibles. Porque uno dice, ¿qué se pone en juego a la hora de evaluar, ¿no? Hay una evaluación internacional que se llaman pruebas PISA, que han generado como un gran debate en las comunidades educativas, porque hay como una lógica de pensar la educación desde un único lugar. Entonces, es difícil esa evaluación. Yo me resisto a convalidar esas pruebas de evaluación y pienso más la educación en otros términos, más humanos, más de valores cooperativos, de menos individualismo, de menos competencia de todos contra todos. Para mí sería un valor, nadie evalúa eso. Ahora, todos los que están acá pueden tener algún registro más o menos de cómo ha sido su vida académica hasta acá. Bueno, la vida académica hasta acá que han llevado, es decir, el rendimiento académico que han tenido, es un elemento que va a jugar a la hora de pensar lo que van a hacer a partir del año que viene. Es un elemento que va a jugar, pero que tampoco es definitorio. Yo conozco muchos estudiantes y estudiantas que no han tenido un buen rendimiento académico en la escuela secundaria. Además, hay grandes genios en la historia de la humanidad que le ha ido para atrás y sin embargo han sido luminarias, digamos, genios totales. Es decir, creo que es importante registrar cuál ha sido el rendimiento académico que han tenido, en qué materias anduvieron mejor, en cuáles peor, cuáles les gustaron más, cuáles menos. Todo eso es un ejercicio que me parece que es interesante tener en cuenta para nutrir la elección que van a hacer, no para que se defina de acuerdo a eso, sino para tenerlo en cuenta. Entonces, es probable, y es sabido por otro lado,
que egresado de escuelas que tienen como la etiqueta de ser escuelas exigentes y académicamente de alto nivel, los ingresantes a las instituciones de educación superior tienen más facilidad para vivir los primeros tiempos. Los primeros tiempos. Porque los saberes que traen de la escuela se reproducen bastante en los primeros años de una carrera. Pasados esos primeros años se iguala bastante todo. Es más, recuerdo un paciente que venía de una escuela de muy buen nivel académico, empezó a estudiar una carrera de ingeniería, anduvo muy bien sus primeros 2 años y después empezó a tener unas dificultades muy importantes y generándole mucha angustia, porque nunca había vivido esa situación personal de no saber, de no poder. Entonces digo, hay tiempo para todo, gente. Aquel que reconoce que viene de una escuela donde ha aprendido poco, bueno, que trate de ver qué recursos empieza a poner en práctica para decir, yo que apuesto a estudiar, yo que quiero estudiar, voy a tratar de ver cómo me las empiezo a rebuscar con aquello que siento que no recibí adecuadamente en la escuela que estudié. Bueno, hay algo del deseo de vuelta ahí, ¿sí? Y de no victimizarme por lo que me pasó. Bueno, si yo quiero, bueno, tratar de ponerlo en juego a la hora de la elección que voy a hacer. Y no pensar a la universidad como el cuco, ni tampoco pensar que es más de lo mismo, porque no es ni una cosa ni la otra. Evidentemente, es un nivel superior de aprendizaje, con lo cual los contenidos son de un nivel de complejidad cada vez mayor. Pero también están pensados para que todos podamos aprenderlos. No es que la universidad está pensada para unos pocos. En algún momento por ahí lo fue. Hoy no. Hoy hay una política de tratar que la universidad sea una universidad para todos y que el derecho a estudiar sea un derecho para todos. Alguien me dirá, pero eso requiere de otro tipo de políticas. Sí, estoy de acuerdo. Pero no deja de ser un derecho que hemos adquirido y que yo defendería con toda mi fuerza, por lo que dije antes. Aquí en Argentina, a pesar de todas las dificultades que tenemos, a pesar de todos los retrocesos que hemos tenido en términos de derechos sociales, la universidad sigue siendo pública y gratuita. Y eso, para mí, es un gran valor. ¿Ya está? Lo del sueldo mínimo. Está claro que no, pero sí. Si quiere podemos... Bueno, acá Dante y Ana Luz se la jugaron, pero como unos campeones. Pero también sé que hay gente aquí, ahí, el que levantó la mano, por ejemplo, parecía que se estaba desperezando, pero en realidad tenía unas ganas locas de preguntar algo. ¡No te escondas! Dale, ¿qué vas a preguntar? A ver, ahora empieza el ping-pong de preguntas con todos los que estamos aquí. ¿Ustedes pueden invitar a algunos amigos o amigas que sepan que se van a animar? No, y de los pocos que vinieron ninguno, la verdad. ¿Nadie se va a animar? 6 chicos y son todos re tímidos. No jodas. Está bien, la pregunta que te hice de esto del nivel es algo que se dice, pero a todos se nos pasa por la cabeza. No sabía que Sí, está perfecto, ¿no? Yo creo que está bueno entrar entonces con esa incertidumbre y pasarla en el primer momento. Y sí. Es así. Igual tiene un acompañamiento, pues nuestro pensamiento sobre la universidad por ahí es que nos van a reventar y, Claro. ¿no? Y, Claro, está hecha para que puedas hacerlo. Se hace Exacto. mucho eso. Che, yo estoy charlando acá con Dante y con Ana Luz copados, hablando de las cosas, pero están invitados ustedes también. Yo, además de charlar con ellos dos, así, sin micrófono, dale. Ayer les voy a decir nada, les voy a contar. Ayer hubo otro encuentro aquí y se armó lindo, ¿eh? Se animaron. No me digan que los del viernes... Ayer
fondo hay alguien. Allá en el fondo, dale, vamos. Si está conforme con la profesión que eligió. Ah, qué bueno. ¿Estoy conforme con la profesión que elegí? La respuesta es sí. Y como no podría ser de otra manera, es sí, pero. En el sentido de, sí, estoy contento, en realidad fue una apuesta en dos tiempos, diría yo, porque lo primero que elegí fue estudiar para ser maestro de escuela. Y fui maestro de escuela primaria, en épocas de dictadura militar, experiencia que está muy lejana a la realidad de ustedes, y donde, bueno, la vida era difícil, básicamente, la imposibilidad de hablar, de compartir, de salir. Yo era muy jovencito y, digamos, mi juventud estuvo marcada por la dictadura militar y por la represión y por las desapariciones, por las detenciones en lugares clandestinos, realmente situaciones muy trágicas. Y para mí la escuela primaria, donde era maestro, era como un espacio de libertad que yo encontraba ahí, de poder trabajar con los pibes, con las pibas, con las mamás, los papás. Y fue, yo diría, como un gran refugio. Mientras estudiaba la carrera de maestro, empecé a estudiar la carrera de psicología y bueno, y fui psicólogo y empecé a trabajar como psicólogo en escuelas y después en consultorio. Y después encontré en este tema de la orientación vocacional, bueno, un gran espacio para poder tener momentos lindos como este. Así que sí, estoy conforme. Pero como decía antes, conforme no quiere decir que no haya tenido dificultades, frustraciones, incomodidades, ¿sí? O sea, es estar contento con hacer lo que hago y transitar los problemas que se me van presentando en la vida, como le pasaría a cualquier profesional en cualquier área de su desempeño cuando está conforme con lo que hace. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que tuvo éxito en lo que eligió, sin tener en cuenta todo lo que es la cultura del mercado de trabajo y todo, desde su postura personal? Qué pregunta, si tuve éxito. Bueno, yo me resisto a pensarlo así, porque es difícil pensar la idea de éxito por fuera de esos valores de mercado, ¿no? Ya la palabra de éxito me remite a una lógica así de triunfaste en la vida. Sí, viví la vida con entusiasmo, con ganas, sigo viviéndola así, ya estoy grande y disfruto de espacios como este, de poder compartir mis ideas, de sentir que me esforcé por tratar de hacer las cosas que quería, algunas de las cuales son más trabajosas que otras. Por ejemplo, qué sé yo, he escrito algunos libros, jamás imaginé a la edad de ustedes que yo algún día iba a escribir algo, por ejemplo. Sí imaginaba, soñaba con la escena del aula, el trabajo con los chicos, esa era una fantasía que tenía y que disfruté mucho de poder hacerlo, como también la fantasía cuando estudiaba en la facultad de psicología, tener un consultorio y poder atender a alguien que tenga sus problemas y que confíe en mí para poder escucharlo, ¿no? Eran cosas que me generaban mucha expectativa y siento que las cumplí, que las disfruté. Pero esto que decía, por ejemplo, de escribir, nunca había soñado, imaginado en eso. Es una experiencia muy trabajosa,
pero también muy gratificante, ¿no? Poder escribir lo que uno piensa y tratar de transmitir las ideas y de sentir que cuando voy a distintos lugares de nuestro país y de otras partes del mundo, alguien por ahí haya leído algo y poder compartir esos momentos. Así que me siento muy bien, me siento contento con lo realizado y no trataría de pensarlos en clave de éxito, sino de un buen vivir. Bueno, pero igual todo esto que dijiste que parece tan bueno, eso sí lo puedes calificar como éxito, por lo menos para vos, particularmente para vos. Sí, ¿No? vos me querés, vos, Dante y Ana, quieren que yo acepte, digamos, que eso puede ser vivido como un éxito. Y yo me resisto, digamos, pero me resisto por lo que te decía antes, pero si tuviera que hacer una especie de concesión a cierta idea que podemos compartir, sí, podría decir que sí, aunque, repito, si tuviera que elegir mis propias formas de decir lo que quiero decir, y no elegiría utilizar la palabra éxito para definirlo, y sí las palabras que utilicé, pero entiendo y no quiero eludir tu pregunta y decir que, bueno, que podría ser calificada de esa manera, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Acá me ayuda a ver si reemplazar, por ejemplo, la palabra éxito por logros, ¿no? Cuando nos proponemos objetivos, metas y sentimos que vamos logrando eso, y eso sería una forma de pensar el éxito, ¿no? De donde las metas y los objetivos no sean los que la sociedad espera, sino lo que cada uno de nosotros, a veces en coincidencia con la expectativa social y otras no tanta, es más, a veces con valores muy contraculturales o alternativos a lo esperado. Sin embargo, la sensación de cumplimiento de un objetivo, de haberlo podido lograr, es algo gratificante. Y en esa idea sí me encuentro mucho más y te agradezco el aporte para aclararlo. Sí, es como más autorrealización que éxito a un logro, ¿no? Es como si nosotros pudiéramos vivir la vida haciendo lo que hay que hacer, es decir, lo que se espera que hagamos, o tratando de entrar en alguna especie de juego, de interjuego entre lo que se espera, porque vivimos en una sociedad que impone lo suyo, y lo que tratamos de construir un poquito resistiendo a esas ideas y tratando de ver si logramos construir algo que podríamos llamar más propio, es relativo, pero un poquito más de algo que no se ajuste, sino que sea parte de esa búsqueda, a veces resistiendo a lo que se espera. En ese sentido, hay un interjuego que nunca es puro ni en un sentido ni en otro. Ni aquel que se va a vivir a la montaña y dice no tengo nada que ver con la sociedad, ni aquel que se considera un winner, que trabaja en una multinacional y que entonces es un exitoso de la vida. Digamos, ninguna de esas figuras podrían representar ese interjuego que creo que en la vida de todos nosotros se da, algunos más adaptándose a lo que hay que hacer, de acuerdo a lo que establece nuestro sistema, y otros tratando de vivir una vida lo más alternativa posible. En ese interjuego cada uno va tratando de buscar un poco cómo construir lo suyo. Te aplauden antes que preguntes, ¿viste lo que es esto? Sí, también, ¿qué consejos daría? La idea de consejo ya no es una idea que me convoque, ¿no? Porque consejo es, yo sé y desde mi lugar, de todo lo que sé, te voy a decir qué es lo mejor. La idea de consejo me
me complica, no, me quiero correr de ese lugar. Creo que las cosas que estuvimos compartiendo son las ideas que trajimos para tratar de pensar un poquito más. Ojalá que cada uno de ustedes que vino aquí, algo de lo que haya pasado aquí, le lleve a preguntarse una cosa nueva, digamos, ¿no? Tratar de decir, escuché algo de todas las cosas que dijo, a algunas le di bola, a otras no, pero algo me tocó. Y eso que me tocó creo que puede colaborar a la invitación que hacía antes, que es que cada uno de ustedes se pregunta qué quiero yo en este momento y qué se me juega a mí en este momento que voy a terminar la escuela. Y tratar de ser, yo diría, lo más honestos con ustedes mismos en no hacerse trampa con eso. Es decir, ¿qué se me está jugando a mí? ¿Cuál es la dificultad en esta cualidad conflictiva de elegir mi dificultad, que no es la dificultad por ahí del otro? Cuando Dante traía el tema de una escena supuesta de ir a estudiar y que los papás paguen ese estudio y paguen el alquiler en otra ciudad y cómo vivir la presión, está pensando en una escena de alguien que no representa a todos los que están acá. Por ahí a la minoría representa. Pero bueno, no se le juega lo mismo a alguien que está en esta situación que a otra persona que va a estudiar una carrera que es de Trevelin y que va a estudiar en un instituto en Trevelin. Todo eso, no. Entonces, por eso digo, de lo que pasa a nivel general, ¿qué se le juega a cada uno? Esto me parece que sería un ejercicio interesante para poder hacer. Vamos que el viernes se está poniendo bien, ¿eh? Sí. Obvio que sí. Yo diría que, así como decíamos antes, que algunos sienten tener una vocación que se les impone, a la gran mayoría no. Y también podemos decir que hay algunos que han tenido un recorrido académico sin sobresaltos, pero la gran mayoría hemos tenido algún que otro sobresalto. Por motivos diversos, porque nos costaba alguna materia, porque teníamos otras ocupaciones y no teníamos el tiempo suficiente para poder preparar algún examen. Digamos, las razones porque la materia podía estar interesante en el título que tenía, pero el profesor que teníamos era un embole. Entonces, digamos que hay variedad de situaciones que hacen que sería más conveniente esperar, estar como más predispuestos a saber que nos pueden pasar cosas diversas en el recorrido y que tampoco son trágicas. En mi caso, y bueno, no me gustaba que me fuera mal. En general era bastante autoexigente, a veces somatizaba cada vez que tenía que dar un examen, o me dolía la panza, o me dolía la cabeza, o tenía diarrea. Bueno, sintomatologías que muchas veces cursan con la ansiedad propia de dar un examen, que es rendir una prueba, es que te evalúen. Y yo ahí algo recuerdo que fui trabajando en mi análisis personal, digamos, que es que cuando hay una evaluación, no nos evalúan como persona, evalúan lo que estudiamos para ese parcial o para ese final. Y muchas veces hay un deslizamiento de sentirnos que nos están evaluando a nosotros y no lo que aprendimos estrictamente para esa materia. Trabajar sobre esa distinción me parece que nos sacaría una mochila bastante importante. Cierre usted. Bueno, muchas gracias por la participación de todos y todas. Muchas gracias Sergio, Dante y Ana Luz. ¿Había alguna preguntita más? No, Dante va a cerrar. Ah, muy bien. Dante va. Su palabra de cierre, Dante, dale. Dale, vamos.
Chau, decí. Muchas gracias por compartir y conversar y que no sea solo una monolocución con Sergio y que haya sido un buen intercambio y se hayan sacado todas las dudas. Gracias. Es un grosso. Aplauso para Dante. Los y las esperamos en el Zoom de la Escuela 76, así pueden recorrer toda la expo educativa y diferentes stands, alrededor de 30, así que nos encontramos allá. Muchas gracias.